Arrancamos nuestra edición de miércoles post partido del Albirroja, que ya escucharon todos, ya sabemos todos que empatamos, pero fue una victoria dentro de todo en la altura. Agradezco a María Bonita por vestirme todos los días aquí en 12.8 y pueden encontrar a María Bonita en las redes sociales como María Bonita Boutique. También estamos con el Banco Basa. El calorcito de la primavera ya nos hace pensar en nuestro próximo destino. ¿Querés conocer un nuevo rincón del mundo? Basa hace posible tus próximas vacaciones con cuotas desde 35.000 guaraníes por millón, así como escuchaste, 35.000 guaraníes por millón. Solicita tu préstamo llamando al 021-618-7070 y date el gusto hoy. Arrancamos con este tema. Tobilleras electrónicas. Adelante. Las tobilleras electrónicas podrían comenzar a implementarse en el país a finales de diciembre. Este sistema, que será supervisado por el 911, tiene como objetivo proteger a víctimas de violencia y garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales. El plan piloto contará inicialmente con 20 dispositivos. Estas tobilleras están diseñadas para emitir alertas si el portador viola la zona de exclusión, como acercarse al domicilio de la víctima. Además, notificarán al 911 en caso de manipulación o si la batería se agota. Actualmente están realizando pruebas técnicas a dispositivos ofrecidos por 5 empresas. Según el director del sistema 911, Hernán Escobar, se evaluaron características como geolocalización, seguridad y experiencias de las empresas proveedoras. Los resultados serán presentados al Ministerio del Interior en los próximos días. Este sistema será aplicado en casos de violencia doméstica, así como en otros delitos contemplados en el Código Penal. Pero surge la pregunta: ¿deberían quienes cometen actos violentos estar en prisión preventiva o es suficiente con una prisión domiciliaria con este control? Muy bien, y surgen varias preguntas con respecto a las tobilleras electrónicas, las tan ansiadas tobilleras electrónicas, pero antes presento a los panelistas e invitados de 12.8. Benjamín Livieres, periodista y analista político. Buenas noches, Benja. Hola, Carmi, buenas noches a la audiencia y a los panelistas e invitados que nos acompañan hoy. También está con nosotros Felipe Goroso, analista político. Buenas noches, Felipe. Hola, Carmi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación de vuelta. Bienvenido, un gusto estar en el 11.8 de vuelta. Pero por favor, de nada. Está con nosotros hoy Germán Martínez Bierzi, periodista y analista político. Buenas noches, Gemavi. ¿Qué tal, Carmina? ¿Cómo estás? Un placer estar en el canal y estar contigo. Jessica Barreto, editora en jefe de La Nación. Buenas noches, Jessy. Así es, Carmi. Buenas noches a todos los que nos están viendo en 12.8. También nos acompaña el director general del Sistema 911, Hernán Escobar. Buenas noches, Hernán. Buenas noches, Carmi, y a todo tu panel. Y ya le saludamos vía Zoom al doctor Alfredo Delgado, abogado penalista, que también nos va a estar dando una mano con todo este tema. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Carmiña. Un saludo a tus compañeros y a todas las de la audiencia. Para mí un honor estar en el programa 12.8 nuevamente. Muchas gracias, doctor. Yo tengo una pregunta, después le dejo a todo el panel. Hernán, digo bien. Las tobilleras electrónicas, ¿van a llegar o no van a llegar, o va a ser como tipo el tren de cercanías que hace cuánto tiempo estamos esperando? Bueno, te explico. Este proceso lo comenzamos nosotros el año pasado. En marzo de este año tuvimos el ok de MITIC, porque MITIC tiene que validar absolutamente todos los procesos tecnológicos en el país. Y a partir de ahí, en junio, con la reprogramación presupuestaria, el MEF nos asignó el dinero para poder comprar. Si bien la ley dice que el beneficiario va a pagar, la ley también me obliga a mi ministerio a tener la partida presupuestaria para poder llamar a licitación. Hicimos el llamado a licitación, tuvimos 155 consultas y 4 protestas que nos hicieron otra vez prorrogar el plazo. Una vez que fueron respondidas las protestas ante la DNSP, comenzó el proceso de presentación de ofertas y evaluación. Hoy estamos en la evaluación técnica y nos quedan aproximadamente 5 días para terminar la fecha que nos da DNSP para expedirnos sobre la evaluación tanto financiera como técnica sobre las tobilleras. Tengo entendido, director, que estuvieron probando con 5 empresas oferentes estas tobilleras electrónicas. ¿Cómo sería esta prueba? Porque fue a puertas cerradas, para que nos puedan ir comentando, y a partir de esto estarían eligiendo entonces las empresas. Sí, nosotros dentro del llamado a licitación pedimos una serie de estándares, pero una cosa es lo que está en el papel, otra cosa es lo que uno lo lleva a la práctica, y necesitábamos llevar y verlo en la práctica.
Entonces lo que hicimos fue llamarle y convocarle a todos los oferentes y que cada uno venga a mostrar las bondades de su producto y ver si cumplía las especificaciones que nosotros habíamos solicitado. De todas las evaluaciones tuvimos proveedores que cumplieron y proveedores que no pudieron cumplir, como es el caso normal, y con este informe, además del informe que hemos solicitado sobre las empresas que nos van a dar la tecnología, porque para nosotros era muy importante que tener los datos necesarios de que estas empresas sean lo suficientemente serias a nivel mundial con el servicio que vamos a contratar. O sea, nosotros necesitamos ser transparentes y eficientes en la compra. Eficientes en la compra en comprar lo mejor y al mejor precio, y transparentes porque necesitamos que todo el proceso, todos participen. Le hemos invitado, la ley también le obliga al ministerio, o sea, a todos, a formar el SINDEC, en el cual está la Corte, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Defensa Pública. Entonces, estas 5 instituciones están también participando. Le hemos invitado a que vengan, evalúen con nosotros y vean, y hemos filmado todo el proceso para tener garantía de lo que hicimos fue lo más transparente posible. Sobre todo eficientes a la hora de poner en práctica los mecanismos de control. Es decir, cómo va a reaccionar el sistema en caso de que la persona que es portadora de este mecanismo viole lo establecido en cuanto a prisión domiciliaria, qué capacidad de reacción hay. Pero vamos a referirnos a esto después. Algunos datos más, Hernán. ¿Cuántas son las tobilleras que se van a adquirir? ¿Qué plazos, como decía Carminia? ¿Y por qué? ¿Cómo es eso de que los que tienen capacidad de compra son los que van a ser beneficiarios con la prisión domiciliaria en este caso? ¿Y qué pasa con los que no tienen esa capacidad de compra? Bueno, la primera pregunta es ¿cuánto? Nosotros esto es un contrato abierto hasta 1000 unidades, pero vamos a pagar por las que están activas, no es que vamos a pagar por 1000 a partir de diciembre que ya las tengamos activas. Vamos a pagar por 5, por 10, por 20, por 50 o por 200. A medida que vayamos activando, vamos pagando mensualmente. El proceso que la misma ley dice es que el beneficiario de la medida es quien abona por el servicio, a no ser que se declare insolvente con las medidas que ya están en la propia ley. O sea, el juez es quien determina quién puede pagar y quién no. Y nosotros lo que hacemos es, tenemos el presupuesto, pero a la vez habilitamos por fuente 30 un ingreso que es donde tenemos que volver a cobrar y volver a enviarle al MEF el dinero que estamos cobrando. Tenía una consulta también, si me permitís, Carmiña, para el abogado Alfredo. Bueno, haga de vuelta una observación o una puntualización al respecto de en qué casos, si lo hubiera, en qué casos particular se aplicaba aquella tobillera, y también, sobre todo, en qué instancia de la justicia. El famoso ya está súper condenado, está en la primera instancia, en qué momento se puede aplicar, y qué dice la ley al respecto de esto, ¿verdad? Porque hay también casos que, bueno, uno dice, todavía no está condenado, todavía no está firme ejecutoriado, no llegó a la última instancia, pero ya tiene una sentencia en primera instancia o en el tribunal de apelación o qué sé yo, ¿verdad? O tiene prisión domiciliaria de repente, esperando el proceso final. Como hemos visto últimamente en un caso muy reciente hoy. Así que nos haga un poco de vuelta en un repaso al respecto a la cuestión legal, del marco legal para el uso de las tobilleras, abogado. Sí, la ley que habilita la implementación de las tobilleras o pulseras electrónicas data del año 2017 y fue reglamentada por un decreto del Poder Ejecutivo del 5 de octubre del año pasado. Y se contemplan básicamente dos situaciones. Es decir, uno, que una persona esté posando, digamos, una medida alternativa, en este caso que se encuentre con arresto domiciliario. El objetivo de las pulseras electrónicas también es un poquito descomprimir el sistema penitenciario y que personas que aún no se encuentren condenadas puedan acceder, digamos, a este beneficio sin tener que estar en prisión en la cárcel. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es en los casos de violencia doméstica, en donde no necesariamente la persona esté con una medida de arresto domiciliario. Es decir, una persona formula denuncia contra su pareja en un juzgado de paz y el juez lo que decreta es una orden de alejamiento. Entonces, la tobillera electrónica estaría cumpliendo la función de alertarle tanto al sistema 911
como a la propia víctima de la situación de que el posible agresor esté rondando la zona del domicilio de la víctima. Esas serían las dos situaciones. También, bueno, existe dentro del Código Penal de Ejecución, en contados casos, la posibilidad de que una persona esté cumpliendo una pena, en vez de cumplir, digamos, una pena de prisión, está en un arresto domiciliario. En ese caso no sería bajo el régimen de la prisión preventiva, sino el cumplimiento de una condena efectiva. Sobre el punto de lo que dice el doctor, le quiero consultar también a Hernán. Yo recuerdo muy bien cuando el ministro del Interior daba más énfasis a adquirir las tobilleras electrónicas, cuando se daban, lastimosamente se dan cada vez más casos de feminicidios, de violencia contra la mujer, que entre paréntesis justamente el lunes es la marcha contra todo tipo de violencia contra la mujer. Y no sé si se van a implementar estas primeras 20 tobilleras que se van a adquirir para diciembre para este tipo de casos, que sería para personas con arresto domiciliario que ejercieron algún tipo de violencia familiar. Y justamente lo que decía el doctor, y la víctima tendría una suerte, no sé si es botón de pánico o una pulsera, algo que le alerte que el agresor se alejó o está violando la perimetral. Y no sé si al agresor le va a correr una electricidad, algo sería fantástico, ¿verdad? O le alerta, ¿cómo es que le alerta al 911? Pero al 911 tengo entendido le salta una alarma de geolocalización de que, ponele, Benjamín salió de su domicilio, se está acercando a la víctima Jessica o algo por el estilo. Para que nos explique un poco más así en castellano cómo sería esto y si específicamente primero se aplicarían a las personas que están agrediendo a su violencia familiar, sí. Bueno, nosotros tenemos, lastimosamente, los datos nos dan que tenemos una pandemia de violencia intrafamiliar. Tenemos 95.000 denuncias al año por violencia intrafamiliar aproximadamente. O sea, estamos rebasados, o sea, la propia policía, porque todos los días tenemos por lo menos 4 denuncias por hora. Esos números hacen que tengamos que buscar algún tipo de solución y muchos de esos terminan en feminicidio. Sí, la idea del propio ministro era un poco trabajar sobre este problema y, como decías, la tobillera tiene una zona de exclusión en el cual no se puede acercar a la víctima. Entonces, y la víctima tiene un dispositivo a través del cual le indica si esta persona violó. Pero a la vez, desde el centro de monitoreo, lo que nosotros vamos a hacer es establecer perímetros digitales. ¿Qué significa? La orden del juez es no acercarse a 500 metros. Pero vos sabés bien que a 500 metros en bicicleta son 2 minutos. O sea, si estamos a 500 metros, yo ahí recién avisé, no va a llegar ningún lince, ninguna patrullera ni nada, y va a llegar ya cuando murió. Entonces yo tengo que establecer perímetros a la vez a mayores distancias. O sea, si bien la orden es 500, yo tengo que tener a 1000, a 1500 y a 2000. Y a los 1500, cuando ya se esté acercando, ya recibe en la propia tobillera una llamada del operador y le dice, por favor, desista de acercarse hacia donde va. Entonces, esas zonas de exclusión son las que debemos de determinar muy bien y esos protocolos de actuación, como decía Kemay, porque más allá de la tobillera es cómo reaccionamos al hecho. Claro, justamente sobre eso, Hernán, eso es lo que me preocupa porque suena muy interesante el sistema, la aplicación, pero la capacidad de respuesta que nosotros podamos tener, a lo mejor la respuesta va a ser inmediata acá en Central, pero en el interior, donde también tenemos casos de violencia, ¿qué tan rápida va a ser la respuesta de los organismos como el 911, que sabemos que es uno de los sistemas que más rápido responde a las situaciones de emergencia y demás? Pero como usted dijo, estamos ante una pandemia. ¿Qué pasa cuando hay muchos casos de repente? ¿Cómo vamos a responder y dar esa garantía realmente a las víctimas de que vamos a llegar a tiempo? Nuestra idea de los 20 era justamente eso. Primero, determinar y ajustar el protocolo. Hacerlo en Asunción, ver bien, es por primera vez vamos a utilizar esta tecnología, no la conocíamos. He viajado al Uruguay, a la Argentina, a Colombia y a Chile a interiorizarme y saber cómo actúan ellos y cuáles son sus protocolos de actuación. Y a partir de ahí ver un poco también en base a lo que tenemos. Nosotros hoy tenemos una inversión de casi 5.5 millones de dólares en equipos de comunicaciones nuevas para la policía. Significa que yo voy a saber a partir de enero cuáles son los policías que están en la calle en tiempo real. O sea, yo con las radios que va a llevar la policía voy a saber en un mapa dónde están y cómo están. Y mi despacho de la emergencia va a ser ese policía que está más cerca.
pero a la vez tenga un grupo lince asignado para también responder. Primero comenzaremos en Asunción y después vamos a ir expandiéndonos de forma escalonada y controlada, porque el secreto siempre está en crecer de acuerdo a la potencialidad que tiene la policía y no sacar algo muy grande y después fracase por el camino. En esa experiencia que visualizó en Uruguay, en este caso, ¿está también contemplado en el hipotético caso que el agresor se acerque o rompa el perímetro hacia la víctima, de que se le penalice por eso, de que amplíe de repente la posibilidad de más años? No, en ahí ese va, caso? ahí va adentro. Claro. ¿Verdad? O sea, realmente cuando el agresor transgrede, Sí. ya el juez le aplica otro tipo de medidas, porque es el juez el que define. Pero imagínate que tenemos que ver, por ejemplo, qué pasa cuando tienen que ir los dos al colegio del hijo, que tienen en común. O qué pasa si los dos coinciden en el estadio para ver el partido de Paraguay. O sea, todo eso tengo que controlar y tengo que ponerlo en un protocolo. ¿Qué pasa cuando la víctima se acerca al agresor por algún hecho? O sea, tenemos muchos casos de que las mujeres creen que pueden cambiarle al hombre violento y se vuelven a acercar. Claro. Y puede ocurrir el mismo hecho. O sea, Casos y casos que- tenemos que volver a escribir, porque yo tengo que proteger también la reacción de la policía y tengo que prever todos los escenarios Claro. posibles. Gemavi. Sí. ¿Qué tan fácil es sacarse el dispositivo? A ver, de todos los que vimos, nosotros pedimos una serie de especificaciones técnicas. Uno es, tiene unas correas de acero y tiene un conector con fibra óptica. El conector con fibra óptica lo que me da es que una vez que se corte la señal, el dispositivo comience a sonar. Y el cabo de acero no se corta muy fácilmente. También inclusive nos avisa cuando se está quedando sin batería, de forma a que él vaya y se conecte a un enchufe, porque no tener batería sería violar también la medida que está teniendo. Para mí hay una discusión o varios temas acá. Uno es, vamos a ver en la experiencia la capacidad de respuesta, porque esto es importante, muy importante. En la teoría suena súper atractivo, digamos, ¿verdad? Pero después hay que ponerlo en práctica y qué tan rápido se puede llegar y cómo desactivar, abortar una posible agresión y cosas por el estilo. Pero después hay otras discusiones que son de fondo. Vos mismo señalabas, Hernán, recién, hay una epidemia, una pandemia de casos de violencia intrafamiliar y que muchos de ellos terminan en feminicidios. Entonces, y esta pregunta también va para Delgado. ¿Cómo es posible que nuestro Código Penal, sabemos que es garantista, en gran medida hay que defender la presunción de inocencia, y esto está pensado y se aplica mucho, sobre todo en Alemania, que es de donde importamos el Código Penal en su momento, pero estamos en Latinoamérica. Y la realidad es que el garantismo a veces se convierte en un peligro mortal en el sentido estricto de la palabra. Entonces, si hay suficientes indicios de que el tipo, quien fuere, es un peligro para terceros, ¿cómo se explica que simplemente se reduzca a prisión domiciliaria la medida judicial, Alfredo? Porque para casos menores, delitos menores, plenamente de acuerdo. Pero para un tipo que es un peligro para su familia o para exparejas y cosas por el estilo, dejarlo con la prisión domiciliaria, por más tobillera electrónica que tenga, sigue siendo un peligro. Entonces, todo bien el garantismo, pero ¿y las posibles víctimas qué? Sí, el peligro siempre va a estar latente y es el juez el que tiene que evaluar caso por caso. La regla es la libertad y la excepción es la privación de la misma. Por una ley que modificó el artículo 246 del Código Penal, se ha prohibido durante mucho tiempo la aplicación de medidas alternativas cuando el delito se trate de un crimen. Crimen, entiéndase, cualquier hecho punible, cualquier delito que tenga una pena cuya expectativa supere los 5 años. La violencia familiar en un principio estaba castigado solamente con pena de multa. Luego fue subiendo la sanción a 2 a 3 años y posteriormente se elevó a 6 años, convirtiéndose en crimen. Entonces, sin excepción prácticamente, se daba la situación en que el juez no podía dictar otra medida que no sea la prisión preventiva.
Entonces, ¿qué ocurrió con esto? De que se llenaron las cárceles con personas que estaban denunciadas por violencia familiar. Habrá casos concretos como el que nos preocupa a todos, de que pueda culminar con el desenlace fatal de la persona, pero también ha quedado demostrado en la casuística de que hay varias denuncias falsas o cuestiones que han sido sacadas de contexto y gente que fue privada injustamente de su libertad. Si recuerdan, años atrás hubo motines en las cárceles donde hubo personas decapitadas y como consecuencia de eso se modificó la ley, permitiéndole al juez penal de garantías esa discrecionalidad que tuvo desde un principio de la implementación del código de aplicar o no medidas alternativas. Entonces, el juez de garantías debería analizar caso por caso y ver también qué garantías ofrece la persona del fiel cumplimiento a la medida. Porque escuché una pregunta de uno de los panelistas, que qué pasa si la persona destruye, qué pasa si se saca la pulsera electrónica. Y la ley contempla de que se debe comunicarle inmediatamente al juez y el juez debe revisar esa medida si es que le da un arresto domiciliario o una orden de no acercarse, y si esta persona está violando esa medida debe revocarla y enviarla a prisión. Claro, aparte está rompiendo el dispositivo. Sí, habría que analizar caso por caso. Lo que no podemos es generalizar, porque podemos cometer injusticia. Pero tampoco podemos generalizar que todas las denuncias son falsas. Claro. Entonces no se puede generalizar ni por un lado ni por el otro. De hecho, el mayor porcentaje de las denuncias son verdaderas y excepcionalmente se demuestra de que no es así. Pero existieron casos así. Entonces habría que analizar, el juez que va a decretar la medida tiene que analizar cada caso en concreto. Ahora, Yo creo que, doctor, perdón Camila, sí. yo creo que está dando, me parece a mí, probablemente la pata más chueca de todo este plan, de todo este proyecto, el abogado. Uno lo escucha a la gente en 911, Hernán, y dice, genial no está. Está en teoría, como decía, venga, todo previsto, está todo cubierto aparentemente, más allá de la prueba del error y esas cosas, ¿verdad? Que parte del proceso no es prueba de error, no hay drama. Y aquello de ir evolucionando y todo, pero Alfredo está yendo, creo que al hueso, me parece, que es el papel de la justicia. Hoy teníamos un caso que se hizo hiperviral, como dicen ahora los pibes, de una persona que tenía una prisión domiciliaria que estaba tomando una cerveza en un patio de comida de un shopping. El caso era por abuso a menor, contra un menor, ¿verdad? Y se armó un tremendo lío, obviamente un reclamo, porque aparentemente una de las personas que lo conocía le reclamó un video. Una hija. Fue un escándalo. La hija. Sí, pero era, digamos, implicada con un familiar directo, ¿verdad? El abuso a menor. Entonces, digo nomás como, y para mí, repito, para mí Alfredo está dando en el clavo, al hueso probablemente la pata más chueca yegma de este proceso que tiene que ver con el sistema de justicia, ¿verdad? Porque ahí ya entra la subjetividad de cada caso o de los jueces, ¿verdad? Que a veces tienen unas medidas muy duras para algunos casos o para algunas personas, y también para los mismos casos, a veces para diferentes personas, tienen una medida mucho más light, ¿verdad? Claro, ¿cómo puede ser que un juez le dé un arresto domiciliario a un supuesto abusador de menores? O sea, ese es el punto, ¿verdad? Me parece, Alfredo. Sí, yo te comento de que hay, como se dice vulgarmente, todo vemos en la viña del Señor. Tengo actualmente un cliente que está con arresto domiciliario y él pasó casi todo el año privado de su libertad, y te cuento que él tiene miedo hasta de sacar la cabeza por la ventana. Pero así también he conocido un caso, voy a obviar el nombre del colega, que estaba con arresto domiciliario y él se paseaba por la ciudad como sin nada, una persona conocida, y así vemos que hay gente que respeta a rajatabla y hay gente que está como si fuese nada, y eso ocurre también un poquito por la corrupción, porque cuando una persona tiene arresto domiciliario se le comunica a la comisaría de la zona en donde esta persona tiene que cumplir el arresto, es decir, la comisaría jurisdiccional tiene conocimiento de su situación. Y hay veces que se le encuentra a la persona en la calle
y esta situación se presta para que existan las famosas coimas, como todos sabemos. El problema... Entonces, digamos que el policía empieza, no digo todo, pero hay una gran cantidad que opera de esa forma. Entonces, yo creo que esta cuestión de las tobilleras electrónicas va a salvar esta situación, porque al alertar la 911, esto va a tener que quedar en acta, no se va a dar esa posibilidad de que ahí en la calle nomás se arreglen las cosas. Sí, pero el problema, yo insisto, el abusador va a seguir siendo abusador. Es una cuestión casi patológica. El golpeador generalmente vuelve a ser golpeador. Y se toma una decisión de carácter más político porque las penitenciarías estaban desbordadas. Hay muchísimos casos de gente que está privada de su libertad que tendría que poder defenderse en libertad, no dentro de las cárceles. Y se toma una decisión para descomprimir la cuestión carcelaria, pero se le regala el problema a la policía y a los que pueden ser objeto de abusos, de violencia intrafamiliar y compañía. Entonces, ese equilibrio no está, en este momento no se da. Y la realidad es que tienen una pandemia de hechos de violencia intrafamiliar. Es muy difícil para la policía hacer frente a esa cuestión en nombre de una cuestión. Yo no soy represor, pero las medidas represivas preventivas, sobre todo cuando se trata de personas que tienen este tipo de conductas, habría que revisar y no generalizar así, bueno, como todos se abusó de la prisión preventiva, ahora vamos todos a prisión domiciliaria y vamos así, vivan las garantías. Algún equilibrio hay que encontrar. Y después también tenés, Benja, Pero y también... ahí no hay policía suficiente tampoco. No hay policía, sí, claro que no hay. Tenés dos elementos ahí, ¿verdad? Que uno mencionado, Alfredo, tiene que ver con el hecho concreto de una posibilidad, y se da, de coima arreglo con los comisarios, los encargados que hacen las guardias, eso de malos barrios. Y después tenés la pregunta que te hace mucha gente, muchos ciudadanos, y con justa razón te dicen, ¿por qué cuernos tiene que cuidar la policía a un tipo ya está sindicado al menos de ser un delincuente? En vez de cuidarme a mí, que estoy pegando colectivo, saliendo de la facultad o yendo al colegio, ¿verdad? O sea, y no tenés ni a todos los policías necesarios, Hernán, me parece. Bueno, nosotros tenemos un problema y eso es real. No hay policía suficiente para cuidarnos a todos. Tenemos 29.000 policías, 3.000, 4.000 aproximadamente son administrativos que cumplen tareas en identificaciones en la propia policía, en otros organismos más, inclusive el 911, y después operativo para la calle tenés 24.000, de los cuales 12.000 duermen y 12.000 te cuidan. Claro. Entonces vos tenés 12.000 para 406.752 kilómetros cuadrados de territorio nacional. Posible. Entonces, por eso es que este gobierno decidió aumentar la cantidad. Este fin de año sacamos 5.000 policías, van a entrar 5.000 más. Y a lo que decía el abogado, hablaba del tema del apriete. Justamente por eso, no solo, esto es integral lo que comenzamos a hacer dentro del ministerio, con la policía. El policía tiene hoy una herramienta tecnológica en el cual antes no tenía trazabilidad y hoy con MITIC vamos a darle trazabilidad para la consulta de las órdenes de captura. Entonces, esa orden de captura yo voy a acercarte, voy a poner el teléfono en la cara, voy a sacarte una foto y voy a saber quién sos y no necesito tu cédula, porque ya tengo tu biometría. Con eso voy a saber si tenés orden de captura o no, pero una vez que ya haga esa consulta, eso ya queda registrado. Ya nadie va a poder borrar, que era otro de los problemas que teníamos. Inclusive tuvimos que intervenir Interpol por que alguien borró el código de alguien y pasó. Entonces, toda esa trazabilidad nosotros estamos trabajando a la par, que también trabajamos con tobilleras, que también trabajamos en equipar a la policía, porque como dice el ministro, llegamos, o sea, este gobierno llegó, le encontró a una policía que jugaba un partido descalzo en una cancha de arena con la pelota desinflada, con un narco de tacuara y sin público. Y esa misma policía hizo Dacobo, Ignis y una cantidad de operativos, pero porque se vio apoyada por el propio Estado. Hoy tienen más patrulleras, se les va a entregar más en diciembre y estamos queriendo equiparlas de la mejor manera posible. Pero eso solamente acompañando y entendiendo que es un proceso y que no se da de la noche a la mañana. Gemavi, ¿tenés alguna otra consulta? No,
La idea, yo insisto con la seguridad de la tobillera, ¿verdad? Todo esto se convierte en una poesía si es fácil sacarse o fácil ponerse. ¿Por qué? Porque yo llevo un control sobre mí, que yo puedo sacarme y volver a hacer las mismas cosas que hice por las cuales estoy usando la tobillera. Entonces, en el mundo, ¿qué seguridad hay? ¿Qué garantía yo tengo que sea realmente un problema que no sea solamente se enteró la policía? Porque si hay 1000 y se sacan 100, la policía no va a responder a 100 tobilleras que alguien se sacó yéndose a otro lugar. Entonces, esa seguridad y esa facilidad con la cual los que tienen la tobillera pueden sacarse, para mí ahí radica el eje y el centro del cual esto puede tener éxito o no. Es una hipótesis catastrófica, pero sí. Todo es posible con la línea del Sí. señor, como decía el abogado. Pero que se saque la tobillera es un poco más complicado. Tiene que poder cortarla. Tiene un cabo de acero, no cualquiera va a poder. Y desde el momento que se cortó, ya vamos a despachar a alguien Tiene que para tener que lo atienda. electricidad por eso. No, o sea, Sí. realmente después hay otro problema. ¿Por qué no se puede poner algo que le electrocute al...? Bueno, Por lo menos. porque no un Políticamente correcto, Porque no ¿tengo una que mascota. responder o puedo responderlo? Como quieras. No, los derechos humanos te Ah, prohíben el derecho. identificarle a alguien. Yo tengo una consulta. Andas viendo muchas Sí. películas futuristas. Siguiendo con, Sí. con lo Que de le Germán. preguntaban si Siguiendo eran con lo de No, el Germán. perrito ese con los pero- collares. ¿Viste los perritos con los collares? A ver, que dan duras? claro, siguiendo, eso es crueldad animal. Y por eso te digo, y Pero los Bueno, animalitos, pero el pero perrito los no hace nada. animalitos, se aplica para el humano, no. Yo los lo perrito no te hace animalitos nada. Se aplica actúan para el por humano también, instinto. la crueldad. El Pero humano acá sabe muy bien lo que en hace. nuestra historia se ha utilizado la energía Bueno, de sí, siguiendo descargas con eléctricas. lo de Germán, que Pero él no dice... precisamente a través de una collares. consulta más. Pues lo de Germán dice, bueno, hecho, hipótesis catastrófica, 100 se sacan. ¿Cuánto cuesta cada tobillera o un estimado de cuánto le va a costar, por ejemplo, esto al Estado? ¿Al Estado o al que tiene la tobillera? ¿Quién Eh, paga? Eso después Paga también. el que tiene la tobillera. El Estado, si bien garantiza el pago, el que va a ser beneficiario con esta medida tiene que abonarlo. Pero si él descompone, él también paga. No, claro. O sea, ¿Cuánto si él- cuesta? ¿Con qué o sea, cada garantía? tobillera, el Si es un servicio de seco- cada tobillera es de 2.259.000, lo que nosotros pasamos como precio referencial. Nos pasaron ofertas menores y ahora estamos analizando cuál de esas ofertas menores es la que cumple con toda la funcionalidad que pedimos. El costo de la tobillera con esas características no creo que cueste $300. No creo. Y si me Pero, clavo pero nosotros insolvente, no compramos tobillera, nosotros compramos servicio. No, O sea, pero es si lo yo- mismo que si tu el que celular usa, cuando si te el que vas. usa destruye la tobillera tratándose de sacar, ¿quién paga esa tobillera ¿Quién destruida? repone? La empresa. La La empresa empresa. asume. Porque yo Asume te como, o sea, asume como un seguro. es como, a ver, Como un es como celular. cuando vos te vas a comprarte un teléfono a una telefónica y te entregan el plan, el teléfono y el aparato. Con Entonces vos seguro. tenés línea, datos y el aparato que es de la empresa que te entregan a vos en comodato por 24 meses. Entonces eso mismo es la tobillera. Yo no compro tobillera, yo compro un servicio de tobillera. Pero ahí también la empresa celular, como bien decís, te hace un chequeo financiero también. No solamente legal. No le da a todo el mundo en comodato. Le dan comodato al que ellos le chequearon su Inforcom, su capacidad de pago y otra serie de elementos. Claro, por eso. No es lo mismo. Por eso Entonces el Estado entendí que el asume. que puede abonar, el Por- pudiente va a pagar su servicio y el no pudiente va a elegir el juez si es que el Estado le va a pagar esos 2 millones al mes y si no, a la cacerola. Claro, o sea, eso el juez define, no lo defino yo. O sea, el juez es el que va a tener que hacer el análisis de Inforcom de ser necesario, pero no la policía. Nosotros solamente tenemos que ver la factibilidad técnica de ponerle o no ponerle. Claro, esa Pero es la una pregunta, competencia. Carmiña, la pregunta que yo me hago es, ¿cuánto cuesta el aparato realmente? ¿Cuál es el costo del ¿En aparato? Amazon querés que vea o...? No, digo, no sé. Amazon hay. Ya que hubo licitación, Pero le Hernán digo. seguro que sabe. Porque acá está licitado el servicio. Aproximadamente. Pero no el costo. aparato. ¿Cuánto cuesta? La mujer. Un aparato está rondando por los $900. ¿Y quién paga si yo destruyo eso? ¿Y cuánto Y va a el pagar Estado, el en teoría. Estado por el servicio? El Estado. El Estado no paga nada, Por paga el el servicio. beneficiario. Nosotros lo que estamos comprando es el servicio y vamos a pagar solamente por los que están activos. O sea, si acá hay 6 personas y usan 2, pago por 2. Por más que yo tenga 1.000 dentro de mi contrato, yo pago solamente ¿Y por los cuánto es activos. por activo, por cada uno Y de los activos? rondaría los 2.259.600 más menos 15 para arriba, 25 para abajo. ¿Durante Pero qué eso pagan- periodo? ¿Por qué periodo? Durante el periodo que el Estén- juez
le determine Más usar IVA la o- medida. Carmina, yo sigo insistiendo, si un animal no tuvo problema en pegarle a su señora, ¿vos crees que tenés que poner en destruir un aparato No está que cuesta pensando. $900? En O un- correr ¿Quién 10 paga esos cuadras. $900? Hernán, disculpame, Yo el hasta Estado diría que se paga cortaría una la parte, pierna en el caso de Estado paga locura. el servicio y el usuario paga otra parte. No, el usuario paga el servicio. El usuario el que El paga, entonces el usuario, Estado o sea, no paga. el beneficiario de la medida paga el servicio. El Estado solamente paga en los casos de que alguien se declare insolvente y el juez defina que esa es persona insolvente. tenga que usar. Hernán, ¿Y el aparato? ¿cuántos- no. Sí, ¿El aparato? adelante, déjeme ver. ¿Quién paga el aparato destruido? O sea, eso está contemplado que asume la empresa como riesgo dentro del servicio. O sea, yo le doy 100 tobilleras a 100 probablemente animales y cruzo los dedos para que uno no destruya el aparato. Prácticamente. Ese es el riesgo de la empresa que se presentó a la licitación, no mía. Ahora, ¿cuántos efectivos policiales van a estar abocados a esta cuestión? Nosotros ahora definimos para estas primeras 20 tobilleras que queremos comenzar, van a venir 12 linces con sus respectivas motos y aparte las patrulleras de cada comisaría. Como había explicado antes, a partir de enero vamos a tener la posibilidad de en Asunción y Central saber cuándo el policía está en la calle y dónde está circulando exactamente cada policía y cada patrullera, porque vamos a tener la geolocalización de las radios que se le acaba de comprar a la Policía Nacional. ¿Es una organización independiente del 911 o es parte de eso? Opera dentro del 911, pero responde al SINDEC, que es la oficina que crea la ley, el cual está conformada por la Corte, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Defensa Pública. Y tiene una pata operativa que es el OMDEC, la Oficina de Monitoreo y Control de Dispositivos, donde todos los del SINDEC tienen un representante de vuelta. ¿Cuál es el balance hasta ahora del 911? Porque cada tanto escuchamos objeciones de que nos atiende el teléfono o se demoran en las respuestas. Esto es en el caso de pedidos de auxilio. Te doy varios. te doy un número de septiembre, que es lo último que tenía de memoria, ¿verdad? Después los datos de octubre no los recuerdo. En septiembre tuvimos 189.000 llamadas de emergencia. Y llamadas de no emergencia o llamadas basura fueron 144.000. Significa que cuando vos Casi llamas la por una mitad. emergencia hay 5 personas que están llamando por una emergencia o porque le quieren insultar a la operadora, porque le dice palabras obscenas a las policías que atienden, niños jugando, personas de la tercera edad que se sienten solas y llaman a buscar contención, o Sí, tal vez gente sí. que solamente llama de forma equivocada. Acá encontré uno, $123 está en AliExpress. Muy barato ya. Sobre lo que contaba Felipe, el hecho que ocurrió hoy se hizo viral sobre una persona que se encontraba, mejor dicho, con prisión domiciliaria y fue escrachado en un shopping. Tenemos las imágenes pixeladas, blurreadas, mejor dicho, porque como es un caso de violencia sexual a un menor, no podemos mostrar el rostro, así que adelante para que vea la gente lo que ocurría hoy esta tarde. ¡Qué bien, papá! ¡Qué bien! ¡Papá, qué haces acá! ¿Qué haces acá, papá? ¿Por qué? Belu, vos tenés una hija y él abusó de mi hermana. ¿Por qué? ¿Por qué te juntas con el Uni? Vos tenés una hija, estúpida. Él tiene prisión domiciliaria por abuso y está tratando de vida. Ahí se va, agárrenle. Agárrenle. Papá, ¿por qué le hiciste eso? No, no quiero que te acerques. No quiero. No quiero que te acerques. No podés estar acá.
La verdad que se escucha el grito de esta mujer desesperada realmente de encontrarse con una persona con arresto domiciliario. Se habla de que habría abusado de su hijastra, según tengo entendido. Papá le dicen. Sí, y le dice también, no quiero que te acerques, les pide a los guardias agarrarles, se escucha de fondo, no tenemos ninguna orden acá. ¿Qué se hace en estos casos, doctor, cuando la misma denunciante, tengo entendido, encuentra al presunto abusador violando el arresto domiciliario? Yo le aconsejo siempre a las personas que me plantean esta posibilidad que llamen inmediatamente al 911 cuando se está violando esta medida. En este caso, por lo que puedo apreciar de la grabación, quedó esto registrado en una cámara de celular y esa sería una evidencia que se debería acercársele al juez que dictó el arresto domiciliario para que le revoque la medida y la envíe a prisión, que es lo que generalmente ocurre cuando se da este tipo de situación. Uno está llamando al 911 y mientras se escapa, porque hay mucha gente que no se quiere meter en estos conflictos porque claramente se ve, hasta que los guardias creo que no sé si interfirieron o no, pero llamás al 911, el otro se puede escapar, o sea, es terrible esto y ahí es donde, por ejemplo, entraría las tobilleras electrónicas. Justo hoy, este caso se da hoy que hablamos nosotros del tema también con Hernán. Esto no debería pasar, ¿verdad? En el caso de que existieran las tobilleras electrónicas, a no ser que, como dice Germán, se corte la pierna, se corte la tobillera o lo que sea. Así mismo, o sea, la idea nuestra es justamente que estas personas cumplan la medida que les dio el juez, que es la prisión domiciliaria. Lastimosamente hoy la prisión domiciliaria hace que la Policía Nacional tenga que poner policías a cuidar a gente que no deberíamos de cuidar, o sea, de las cuales deberíamos de cuidarnos, y gastamos recursos humanos en lugares donde no deberíamos de gastar. Entonces, la tecnología es una herramienta, o sea, hay que tener en cuenta que las tobilleras son una herramienta con la cual podemos ayudar. Que tenga una tobillera no significa que no va a solucionar y no va a salir a chocarle a alguien cuando esté manejando o que no agarre un arma y le dispare a alguien. La tobillera va a indicar dónde está y si viola o no viola esa medida que le dio el juez. Tenemos una última ronda de preguntas, así 5 minutos, arranco con Felipe. A mí me encantaría que eso que mencionó Hernán, también la consulta o el comentario va para el abogado. Alfredo, esa comisión que mencionó Hernán, donde está integrada también por la Corte Suprema de Justicia, y voy a ser un gigante pesado. O sea, la gente que me conoce sabe lo que soy intenso con la cosa cuando agarro. Acá me dicen la cuca no puede ser Messi, pero no crean nada, señal lo que le dicen. Mala propaganda nomás. O sea, pero la justicia realmente, Alfredo, es la pata chueca. Vos podés comprar cientos de miles de dólares, podés invertir, Hernán. Pero si tenés un juez venal y te agarra un juez que se te vende por 3 monedas, hermano. Después tenés estos casos, ¿verdad? Vos decís, ¿cómo cuerno un tipo que está haciendo, no sé si llegó a condena o no, al menos procesado por violarle a un familiar, a un menor, a una menor, le da domiciliaria? ¿En qué? Y yo te juro que entiendo cuando me decía abogado, tiene que litigar en libertad. Genial. Pues te pone al otro lado y decir, ¿la garantía cuál es? Litigar en libertad. Así sea lo que sea, ¿verdad? Así sea Hitler. Vos decís, no, hay que darle, ¿vio? Y te dicen que sí los garantistas, ¿verdad? Por eso yo creo que es importante que se escuche también la voz de la justicia, me parece, abogado. Me parece que los jueces tienen que salir a hablar fuerte y contundente y tener medidas más o menos similares para casos similares, ¿verdad? No depende de la cara del cliente, ¿verdad? Y lastimosamente nuestro sistema es reactivo, porque como he explicado al principio de mi relato, la violencia familiar antes se castigaba solo con pena de multa. Luego se fueron sucediendo hechos trágicos como el de Trote, por ejemplo, y como consecuencia de un caso, esto se tiene mucha prensa, mucha indignación y se modifica la ley. Pero también está visto estadísticamente que endurecer las penas no disminuye precisamente la criminalidad. Como he dicho, hay que analizar casos por casos sin generalizar. Y así como expresar, es el juez el que va a tomar, digamos, la determinación de privarle de su libertad a alguien o darle una medida
diferente. Así como hay casos grotescos, gente condenada, gente que sale culpable, hay también casos de personas que fueron privadas de su libertad durante la investigación y después en el juicio se demostró de que las personas eran inocentes. Entonces, puede ocurrir de todo un poco. Yo creo que si eso ocurre, es un problema de la administración de justicia y al que hay que sancionar es al juez o a los fiscales, pero no bajo ese argumento habilitar prácticas o dejar abierta la posibilidad de que una persona que representa un peligro para terceros ande suelta. Porque lo más probable es que el tercero termine recibiendo el resultado o el fruto sea objeto de la agresión de esta persona. Entonces tenemos problemas de índole legal, que es un debate, problemas de índole judicial, que es un problemón la administración de justicia en nuestro país en general, y también tenemos problemas policiales, porque este caso que estábamos viendo recién, como este caso hay muchísimo, pero a cacharrata hay gente que no cumple con las medidas de prisión domiciliaria, de restricción, de no aproximarse a tantos metros, etcétera, etcétera. Esperemos que con el tema de la tobillera disminuya, pero sería una utopía pensar que se va a resolver el problema. Va a disminuir, ojalá que sea así, va a depender de la eficacia con la que operen ustedes, ¿verdad? Pero mientras no se resuelvan los otros dos problemas, también la carga que tiene la policía va a seguir siendo imposible de administrar en su totalidad. Mavi, ¿alguna otra última consulta? Sí. Yo quiero insistir en la vulnerabilidad, Carmiña, y quiero insistir porque yo considero el acto más cobarde que puede hacer un hombre es agredir a una mujer. Y ese delito de agresión de un hombre a una mujer es el que más se encuadra como los posibles utilizadores o las personas que vayan a utilizar este mecanismo. Si él tomó la decisión de cometer el hecho más cobarde que puede cometer un hombre, que agredir a una mujer, tiene en sus manos, la posibilidad de levantar lo que la justicia o el Estado paraguayo le puso como restricción a ir a volver a cometer un nuevo delito o a una nueva agresión a una mujer. Entonces yo ahí pongo mis dudas en el sentido de la facilidad con la que yo me voy a deshacer de lo que me va a controlar para que vuelva a cometer exactamente lo mismo que cometí, por el cual estoy usando esa... Por eso yo insisto mucho en la facilidad de la destrucción o la deshacerme de ese aparatito que va a estar en el tobillo, en donde yo voy a volver, repito, a cometer el acto más cobarde que puede cometer un hombre, que es agredir a una mujer. Muy bien, acá tenés tu contralor máximo de las tobilleras, Hernán. Le agradecemos por su tiempo, doctor. Muchas gracias por atendernos vía Zoom al doctor Alfredo Delgado. Muchas gracias, buenas noches. Y gracias también al director de Sistema 911, Hernán Escobar, que muchas cosas tienen que ver usted en el 911 ahora cuando lleguen las tobilleras. Tenemos por suerte, es un lindo desafío. Así es. ¿Para cuándo hay fecha? Y queremos la semana que viene ya asignarle a una empresa ganadora y en 30 días más tener ya activas las primeras tobilleras antes de fin de año. ¿Y cómo va a ser así? Tipo, el primero en tener su tobillera. Se va a mostrar todo, es un show. Yo creo que va a ser así, casi una forma de vedette, porque es un logro después de pelear bastante tiempo. Y va a mostrar su tobillera, así, amo. Gracias, director. Nosotros tenemos que irnos a una pausa aquí en 12.8 y tenemos más a la vuelta de la pausa por Gel. Ahí está. El día de hoy se llevó a cabo, continuamos en 12.8, el día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa del Instituto Nacional de Estadísticas del INE sobre y tengo que leer esto, chicos, evolución de índice de necesidades básicas insatisfechas, porque es imposible que me aprenda esto, porque justamente recién contaba, yo me desinscribí de una carrera por la materia estadística. Ya le saludamos a Iván Ojeda, director del INE. ¿Cómo te va, Iván? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Carmiña, a todo el equipo acá, Gemavi, Benjamín, Felipe, Jessica. Un placer estar con ustedes. Y un saludo a la audiencia, por supuesto. Solamente vos podés amar tanto las estadísticas y con esa sonrisa venir a explicarnos todo esto que se daba a conocer el día de hoy. Y antes que nada, bueno, ¿de qué se trata la evolución del índice de necesidades básicas insatisfechas?
Las necesidades básicas insatisfechas son una metodología implementada o popularizada por la CEPAL de Naciones Unidas desde la década del 80. El censo de 1982 del Paraguay ya estudió esta temática y logró mantener esta serie histórica de estudios de necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué son las necesidades básicas insatisfechas? Son carencias que puede tener un hogar en 4 dimensiones. Una dimensión de vivienda, donde analizamos si existe, analizamos la materialidad de la vivienda. Si el suelo es de tierra y las paredes son de estaqueo, o si es que el suelo es de tierra y las paredes son de adobe, etc. También si es que viven personas en hacinamiento, 4 o más personas viviendo en un mismo dormitorio, en la dimensión de vivienda. Después hay otra dimensión que es la de infraestructura sanitaria. A ver si ese hogar tiene o no tiene acceso a agua potable, como así también a un sistema eficiente de eliminación de excretas. En la siguiente dimensión, en la dimensión de educación, se analiza si es que en ese hogar hay una persona que tenga entre 6 y 14 años de edad que no esté asistiendo actualmente a un centro educativo, y si existe también una persona que no haya culminado el 2º grado de instrucción o que sea analfabeto. Y la última dimensión tiene que ver con capacidades de subsistencia. A ver si ese hogar tiene al menos un perceptor, si ese perceptor tiene más de 3 años de primaria de estudio, y si ese perceptor también tiene 3 o más personas dependientes de sí mismas. Entonces, lo que hacemos es hacer correr la metodología, y hoy podemos afirmar que en el 2022 el 28% de los hogares en el Paraguay tiene al menos una NBI. En la dimensión de viviendas, 6,4% de los hogares tiene carencias. En la dimensión de infraestructura sanitaria, el 10,4%. También en un 10,6%. La educación, hay hogares que tienen carencias en educación, y la capacidad de subsistencia afecta al 8,3% de los hogares. Iván, y esto, por ejemplo, a lo largo de estas 4 décadas, ¿hay una diferencia entre ciudades, distritos, regiones, el que mejoró, el que empeoró? Porque obviamente 4 décadas, algo tuvo que haber mejorado o empeorado, pasándose en lo de 1982 hasta el 2022. Es que justamente ahí radica una de las mayores riquezas de esta medida, Carmiña, que indica la evolución que tanto hemos mejorado. Seguimos con dificultades, o mejor dicho, los departamentos en donde existen mayor cantidad de hogares con mayores carencias en NBI son los departamentos del Chaco paraguayo. Los que mejor están son Central, Capital o Asunción y Alto Paraná. Si hacemos un ranking de distritos y vemos quién está con menos necesidades básicas insatisfechas, es Fernando de la Mora, con un 14% de hogares con al menos una NBI. Lambaré le sigue con en torno a 16% de hogares con NBI. Después ya está Tehuicuarú, y en el extremo de los que peor están, con un 94% de hogares con al menos una NBI, Teniente Primero Irala Fernández, del departamento de Presidente Hayes. ¿Algún, perdón, Benja? No. Margen de error, iba a preguntar, porque viste que las estadísticas no son exactas, sí las matemáticas. Excelente, claro que sí. De hecho, ¿por qué podemos hacer esta medida? Podemos hacer esta medida porque tenemos un Censo Nacional de Población y Viviendas. Esa es la fuente principal de información. Y más que margen de error, lo que se hace es, seguir la metodología que está internacionalmente aceptada y mostrar los números. Obviamente, los censos en el planeta no existe país en el planeta que llegue a una cobertura del 100%. El Paraguay tuvo una cobertura del 94%, hubo una omisión del 6%, pero se pasó el límite, exigido o lo mínimo exigido, que es el 90% de cobertura. Esa omisión a la cual me refiero ya está incluida
en ese total que nos dice que hoy en el Paraguay somos 6.109.903 personas, de los cuales son hombres 3.057.000 y las mujeres están en torno a 3.052.000. Y estábamos viendo en relación a estas necesidades, después vamos a poder, insatisfechas, después vamos a poder avanzar más en la apreciación en detalle, digamos, de cada uno de los temas. En algunas de ellas la evolución es más notoria que en otras. Educación, por ejemplo, el progreso es muy lento en 40 años. Algo similar se puede decir respecto a la capacidad de subsistencia. Son procesos más lentos que, por ejemplo, en vivienda, que me sorprendió, ¿verdad? Igual es muy alto el índice de necesidades insatisfechas en el caso de la vivienda, que sigue siendo más o menos 100.000 hogares los afectados, según esta encuesta. Ahora, lo que te quería preguntar, y te mencionaba antes de arrancar el bloque, ¿qué relación tiene este tipo de informes como para sacar conclusión con respecto a la pobreza? Porque si uno no tiene educación, analfabetismo, capacidad de subsistencia o vive en condiciones de hacinamiento, se lo puede considerar pobre, por lo menos en el concepto multidimensional de la pobreza. Amartya Sen, ya lo que veníamos conversando en distintas oportunidades sobre cómo enfocaron algunos Nobel de Economía este tema. Muy interesante y profunda la pregunta también, porque ¿de dónde surge la medida de las necesidades básicas insatisfechas? Surge en 1975 en el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, en donde la encuesta permanente a hogares todavía no era muy popular. Entonces ellos buscaban cómo medir la pobreza. La pobreza tiene muchas dimensiones. Y entonces, a partir de los censos, se diseñó, se implementó, se probó y se popularizó las necesidades básicas insatisfechas. En el año 2010, mejor dicho, el Premio Nobel de Economía del año 98, Amartya Sen, por su teoría de las capacidades, digamos que motiva a la Universidad de Oxford y a su iniciativa de pobreza y desarrollo humano a diseñar una nueva medida del índice de pobreza multidimensional, que es una herramienta que se pone a disposición de los países para que cada país construya su indicador. En el caso del Paraguay, la fuente de información para el índice de pobreza multidimensional es la encuesta permanente a hogares. El primer requisito para construir ese indicador es, digamos, tener la fuente de información. Los NBI surgen de los censos, pero tenemos censo cada 10 años. Este documento lo presentamos después de 10 años, en una secuencia de 5. Entonces, en los periodos intercensales, el índice de pobreza multidimensional se construyen a partir de la encuesta permanente a hogares. Y en el caso del Paraguay, son 4 también las dimensiones. La dimensión de vivienda, donde también analizamos digamos, la materialidad, la materialidad, también analizamos la situación de hacinamiento. En educación vemos también si hay analfabetas, vemos la presencialidad. En educación vemos, ahí ya estamos evaluando también qué tanto asisten los niños componentes del hogar, si hay analfabetos, etcétera. También hay un componente de servicios, se incluye, por ejemplo, quema de basura o cómo se elimina la basura, que no está en la NBI. Y subsistencia no se incluye digamos, en el índice de pobreza multidimensional. Después está la otra medida que es más popular, digamos, o por lo menos venimos midiendo por más tiempo en el Paraguay, desde el año 97, que es la pobreza monetaria. Uno es pobre, no pobre, según según pueda cubrir los costos de una canasta básica de consumos, o si no tiene 26.000 guaraníes de ingreso per cápita, digamos, diariamente. Entonces, son varias medidas, no hay una metodología que sea mejor o peor que la otra, lo que sí que tienen distintos usos y todas son insumos fundamentales para la formulación de políticas públicas, para el desarrollo de las mismas, para el monitoreo de las mismas, pero por sobre todo también para que el ciudadano ejerza el derecho de conocer condiciones de vida. Y ni qué decir para la academia, que es nuestra gran aliada en investigación. En este caso, para entender nomás, terminar de entender, de este informe
no se puede sacar, aunque uno tenga, por ejemplo, los datos de necesidades insatisfechas en distintas áreas, no podés desprender la conclusión. Se dice el 28% de los hogares tiene al menos una de estas necesidades insatisfechas, una o más necesidades insatisfechas. Eso directamente no podés trasladar a la categoría de pobreza. Por supuesto que sí. Por eso decía Benjamín que la pobreza tiene muchas dimensiones. Podemos evaluar cuál es el distrito con mayores carencias en vivienda o un distrito que tenga mayores carencias en capacidad de subsistencia, y así podemos hacer un mapeo, que esto es a nivel distrital. Esa es la riqueza de esta información. Por supuesto que sí, pero convengamos que la pobreza tiene muchas dimensiones, muchas miradas. Iván, si tuviésemos que tomar o preguntarle a la gente, en el caso si lo hiciese el INE, o tal vez ya lo hizo y nos querés contar, ¿hay una valoración de los paraguayos respecto a las necesidades básicas? Si uno tuviese que optar o hacer un ranking de me quedo con educación, me quedo con capacidad de subsistencia, me quedo con qué me quedo básicamente, ¿qué tomo primero? Si tuviese que elegir, ¿hay un ranking, unas opciones que la gente tomaría o no? Mira, tenemos muchas cosas que analizar. Podemos hablar del gasto de las personas, okay, ¿verdad? Nosotros estamos conjuntamente apoyando al Banco Central del Paraguay. El año que viene, si concretamos el acuerdo, vamos a hacer la encuesta de ingresos y gastos de la familia. Vamos a saber en cuánto gastan en comida, en alimento, en salud y qué sé yo. El primer motivo de endeudamiento de los paraguayos es el tema salud. Entonces, hay cuestiones que nos esperan. Bueno. Se enferma alguien en la familia y la gente hace cualquier cosa y no es negociable, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los niños? Tenemos 95% de asistencia a los centros educativos desde que el niño empieza el colegio, empieza a irse a la escuela. Pero llega a los 15 años y de ese 95 caemos a un 85%. Porque la gente, esos niños muchas veces acuden ya a una actividad económica. Entonces, muchas veces la vida te va llevando por caminos que uno muchas veces no elige, y si tenés un familiar enfermo, por ejemplo, me parece que va a ser la prioridad de la familia, ¿verdad? Claro. ¿Qué, Mavi? ¿Alguna? Sí. Nosotros en el 2002 teníamos un Producto Interno Bruto per cápita a nivel país de 6.000 a 7.000 millones de dólares. Hoy, 21, 22 años después, tenemos 45 a 47.000 millones de dólares. Hemos crecido exactamente 7 veces. Dame la foto de lo que éramos hace 22 años y con este informe que acabas de presentar, ¿cuál es la foto hoy? ¿Por qué y dónde crecimos? Por supuesto que sí. Hay muchos factores que podemos analizar. Me voy a remitir a las necesidades básicas insatisfechas, que es el documento que hoy estamos dando a conocer a la opinión pública. El año 2002, el 59% de los hogares tenía al menos una NBI. Hoy estamos en un 28% de los hogares con al menos una NBI. Tenemos una reducción. Si mirásemos nosotros y analizásemos cuáles son la NBI que más mejoramos, ¿verdad? En el caso de las viviendas fuimos de un 22 a un 6%. En el caso de la infraestructura sanitaria fuimos de un 40 a un 10%. En el caso de educación fuimos de un 20 a un 10%. Y en el caso de capacidad de subsistencia fuimos de un 14 a un 8%. Entonces, quizás en la medida de capacidad de subsistencia es en donde mejor, en donde menos hemos reducido el bienestar. A pesar de que en esa franja tenés el boom de los commodities que arranca más o menos 2002-2003 y tiene un parate en el año 2014. También otro fenómeno, en el 2002, por ejemplo, del 2002 al 2022 vimos 500.000 de personas, de paraguayos que salieron del Paraguay con respecto a la gente que entró. 127.000 paraguayos se fueron a España. El 75% eran mujeres. Entonces, ese boom de los commodities no se transfirió, o sea, no evitó que la gente salga del país. Sin embargo, a partir del 2012 vemos un freno en la migración.
Entonces el Paraguay hoy está reteniendo a su población, que es la mano de obra que ofrece, digamos, que se ofrece para la producción de bienes y servicios. Entonces hay muchos factores que podemos evaluar. Tenemos que evaluar también los shocks económicos que hemos tenido en ese periodo, las sequías, las inundaciones, que son fenómenos recurrentes, el calor también. Dicen que las olas de calor intensas se repiten cada 5 años y las inundaciones fuertes se replican cada 10 años. Entonces, esas son cuestiones también que afectan, y ni qué decir la pandemia. Sin embargo, el Paraguay categóricamente es un país que está creciendo a un ritmo sostenido comparado con, digamos, los países de la región, principalmente de América Latina y del Caribe, ¿verdad? Un ratito, Iván, quiero saludar también a Manuel Alarcón, él es economista y está vía Zoom también compartiendo con nosotros esta noche. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Buenas noches, Carmiña, toda la audiencia. Manuel, no sé si estás al tanto, pudiste ver justamente el resultado que se daba hoy a través del INE, justamente de lo que tiene que ver con esta evaluación del índice de necesidades básicas insatisfechas de estos últimos, entre las últimas 4 décadas, pero básicamente cómo se evolucionó finalmente, si tenés algún tipo de opinión. Bueno, yo creo que es interesante ver la tendencia. ¿Por qué? Porque vemos claramente una reducción en esas necesidades básicas insatisfechas en las últimas 4 décadas. Una caída importante en la última década en más de 15 puntos. O sea, son aspectos muy positivos que resaltar conforme a la metodología que se viene implementando. Obviamente yo tengo ciertas dudas también sobre todo esto, especialmente en materia de vivienda, en materia de agua, etcétera, por una sencilla razón. Uno de los grandes déficits que tiene nuestro país es justamente el acceso a la vivienda, ¿verdad? O sea, publicaciones del Ministerio del Urbanismo, Vivienda y Hábitat, la CAPACO y demás cosas, dan cuenta que el déficit está en torno a los 1.700.000 viviendas, lo cual es prácticamente el 85% es un problema de calidad. La cantidad está en torno a los 250.000. Entonces, a mí me llama la atención que 6.4% de la población del Paraguay registre esta necesidad básica insatisfecha, ¿verdad? O sea, lo mismo pasa en materia de la infraestructura sanitaria, ¿verdad? Es cierto que la medición implica con que tenga un pozo ciego o un mecanismo de desecho hacia algunas zonas, hace ya automáticamente que esté salvada la situación, ¿verdad? Pero también es otro de los grandes déficits que tiene nuestro país en materia de infraestructura sanitaria, ¿verdad? Y que hace a la calidad misma de vida de los paraguayos, ¿verdad? Y bueno, en materia educativa, ustedes sabrán que siempre hay unos déficits importantes. O sea, acá está bien, este es un método cuantitativo. Se nos entrecorta un poco, Manuel. Enseguida vamos a volver Acaba de ser con censurado, Manuel, porque se entrecorta un poco la comunicación vía Carmiña, Zoom. quiero contar algo de lo que hablábamos recién. Quiere decir que la educación es la que menos mejoró desde el 2002 hasta el 2022. Sí. La que menos mejoró. O sea, sigue siendo la más chueca. Sigue siendo la cenicienta del progreso de nuestro país. Obviamente sí. Ahí te tenemos nuevamente, Manuel, porque se nos cortaba la comunicación. Ok. Bueno, no, mencionaba nada más estos aspectos en cada uno de estos indicadores que están siendo medidos cuantitativamente, ¿verdad? En materia de ingresos de las familias, bueno, se han dado pasos interesantes
justamente con la universalización, digamos, de la pensión de vejez, ¿verdad? Entonces, esos son elementos que ayudan y que obviamente hacen que estos indicadores tiendan a ir reduciéndose. Pero yo insisto, siempre acá esto está muy bien, pero son datos cuantitativos y hay que cotejarlos, hay que medirlos bien en materia cualitativa, porque ahí es donde realmente se mide si la población paraguaya tiene o no un mayor bienestar. Una consulta, Iván, sobre esto que plantea Manuel. La encuesta de hogares, ¿qué decía con respecto al tema vivienda y qué tanto se valida o son coherentes los datos entre la encuesta de hogares y este índice de necesidades básicas insatisfechas en materia de vivienda? Sí, ese es uno de los procesos de consistencia que se realizan. Se comparan no solamente con la encuesta permanente de hogares, también se comparan con todos los censos anteriores, se hacen análisis de coyuntura, se comparan datos del sistema con registros administrativos, etcétera. Y también, por supuesto, cuando hablamos de déficit habitacional, yo entiendo que Manuel en gran medida señalaba, hay un déficit cuantitativo y hay un déficit cualitativo. El déficit cualitativo siempre es mayor. Estimamos que nosotros estamos trabajando a partir del censo también con eso. Creemos que vamos a estar en torno a 1 millón y el cuantitativo puede que esté un poquito superior a 100.000. No me gustaría fijar la cifra porque es un tema que también es temática del censo y vamos a precisar nosotros con estos datos. Ahora, hay una cuestión muy interesante. Yo les invito a intercambiar algunas opiniones, sobre todo a los que manejan más conceptos económicos en torno a lo que planteaba Germán. Él decía, en el año 2002, la economía era 7 veces más chica de la actual. En este periodo de 20 años creció 7 veces la economía. Pero no es proporcional, o es muy lejos de lo proporcional, la evolución de las necesidades básicas insatisfechas, que comenzaron a ser satisfechas. O sea, acompañado con políticas públicas. Es decir, las necesidades básicas insatisfechas en promedio se redujeron a la mitad. Y la economía creció 7 veces. ¿Me explico? O sea, no hay... Probablemente eso hable de la importancia también de políticas públicas en materia de redistribución. No basta el crecimiento para resolver automáticamente las necesidades básicas insatisfechas. Pero esto quería trasladarle a ustedes y sobre todo también a Manuel este tema, porque si fuera solamente obra del crecimiento, hoy tendríamos 7 veces mejores indicadores en cuanto a necesidades básicas insatisfechas que en el 2002. Benjamín, depende mucho también de las instituciones, en este caso hablando de políticas públicas y lo que decía también Gemavi, la educación es la que más falencia sigue mostrando y la que menos evolución mostró. Estos datos del INE, ¿cómo son manejados por estas instituciones? Por ejemplo, el Ministerio de Educación recibe estos datos y a partir de ahí tendría que trabajar en esas políticas públicas para mejorar la educación. Yo quiero poner un ejemplo. Nosotros el domingo publicamos el caso de una comunidad que está en Isla Bancoí, que está en Arroyos y Esteros, a 80 kilómetros de la capital. Hasta ahí se llega cruzando el río en lancha. Esta comunidad, donde viven 70 familias, no tiene acceso, por ejemplo, a electricidad. Hay un solo director que le enseña a los chicos ahí, que le enseña a todos los niveles. Entonces, se está impartiendo, ¿verdad? Se está educando a esos niños en esa comunidad, pero ¿cómo es la educación? O sea, ¿en qué circunstancias se está dando esa educación? Entonces, estos datos son súper interesantes, son realmente clarificadores de la realidad de nuestro país, pero ¿cómo están trabajando a partir de esos datos con las instituciones encargadas de esas áreas específicas, como es el caso de educación, como es el caso de ANDE, que tiene que ver con energía eléctrica, como es en el caso de agua también, porque hay muchas instituciones que no tienen agua potable? Y usted mencionaba el caso del Chaco, una comunidad que está completamente alejada de todo, no hay caminos que permitan el ingreso de servicios. Fernández tiene la Trachaco. Claro, pero que... la Fernández todo sobre la Trachaco. Pero que llegue hasta ahí esos servicios, hasta esas comunidades que de repente necesitan, que no tienen acceso. Y tampoco hay los recursos suficientes como para que lleguen esos servicios hasta ahí. Entonces, tener un baño de repente en Arroyos y Esteros, 80 kilómetros de capital, depende de que se pueda llevar
los accesorios de un baño a esa localidad. ¿Cómo se trabaja eso con las instituciones? Sí, la coordinación está muy establecida en la ley 6670 que moderniza el Sistema Estadístico Nacional y crea el Instituto Nacional de Estadística. Le da el rol de ser rector de la producción y difusión de las estadísticas oficiales al INE. Le da también el rol de ser el coordinador del Sistema Estadístico Nacional, entendido como el conjunto de instituciones que generan algún tipo de estadística oficial. Dicho esto, nosotros lo que hacemos es convocamos a representantes de estas instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Educación y Ciencia ha avanzado muchísimo en sus registros administrativos, por ejemplo, el registro único del estudiante. Ellos también son, digamos, generadores, productores de información. Nosotros apuntamos a una centralización normativa para estandarizar, para normalizar, pero a una descentralización operativa. O sea, cada institución genera también su información y la coordinación se da a través de mesas temáticas. Por ejemplo, la mesa de pobreza reúne a instituciones que atienden la pobreza, organismos internacionales, multilaterales, investigadores independientes, o la mesa de energía, o la mesa de vivienda, o la mesa de, digamos, dependiendo de la temática, de educación, salud, etcétera. Entonces, así se coordina el Sistema Estadístico Nacional, así llegan las informaciones. También sobre el segundo punto que estabas analizando, y muy bien, también tenemos que tener en cuenta un poco la distribución de la población. Acá estamos viendo cuántos hogares, decimos, ¿verdad? Qué cantidad de hogares tiene al menos una NBI. En el Chaco, el total de la población no llega al 3% del total, en un territorio más grande que el de la región oriental. Obviamente, también hay mayores brechas de distancia, de pobreza, etcétera, y también necesitamos más recursos para llegar ahí. Por eso muchas veces vemos que los departamentos o los distritos del Chaco son muchas veces los más afectados. Sin embargo, en la región oriental también vemos que existen departamentos carentes muy poblados. Sí, que a mí me parece muy interesante, pero quiero saber si estoy usando bien las categorías o por lo menos de estas categorías sacar las conclusiones correctas. Son 1.780.000 hogares, en cifras redondas. Si el 28% tiene al menos una de estas necesidades satisfechas, que pueden ser más, estamos hablando de 500.000 hogares. Cifras redondas. Menos 2 millones de personas que están en una situación más o menos de pobreza, o muy próximas a la pobreza o en la pobreza. Claro, eso, Benjamín, en el 2002 hubiesen sido 3 millones y medio. Así mismo. Entonces, o sea, de 3 millones y medio bajamos a 2. Se reduce un poco más de la mitad, en realidad. Queda el 60% de lo que era en el 2002. Del 52 al 23. Exacto, al 28. No, esa es necesidad básica insatisfecha, sí. Esa es otra cosa. Sí. Pero la pobreza del 52 correcto. Al 23. Entonces, con una economía que creció 7 veces. Pero lo que te insisto es, entonces, podemos hablar de 500.000 hogares, 2 millones de paraguayos en situación más o menos de pobreza o de pobreza directamente. Tenemos que hablar lo que dice la metodología. Según las necesidades básicas insatisfechas, pueden ser hogares o personas afectadas por estos criterios. Si hablamos de pobres monetarios, o si hablamos de pobreza multidimensional. De la multidimensional estamos 1 millón de personas en las 4 dimensiones que estudia la metodología del IPM. Pero si tenemos 500.000 hogares, Iván. Sí, son 500.000 en la metodología de necesidades básicas insatisfechas, las 4 dimensiones, y explicamos qué incluye, ¿verdad? Claro, que era vivienda, educación, subsistencia y agua y... Ay, me están tomando el examen. Infraestructura sanitaria. Eso. Bueno, está bien. 3 de 4. Por eso digo, la pobreza tiene muchas dimensiones, muchas miradas, y no existe una metodología que sea mejor o peor que otra, sino que cada metodología también tiene un uso, un destino. Por ejemplo, para el plan Hambre Cero se utilizaron para focalizar las escuelas que iban a ser priorizadas en cada una de las etapas las necesidades básicas insatisfechas del 2012, del 2022, también el mapa de pobreza, el índice de pobreza multidimensional, la densidad
poblacional de la zona, la infraestructura carretera, la materialidad, el acceso a servicios, etc. Entonces es un conjunto de información que se utilizan para la formulación de uno de los planes, principales que tiene el gobierno nacional. Una pregunta nomás, discúlpeme, yo sé que ya me están por matar. En el caso de los chiquitos que acceden a un plato de comida, el acceder a un plato de comida, que es básico para la retención educativa y para su proceso de aprendizaje, no implica que ese niño salga de la pobreza, porque pertenece a un núcleo familiar pobre. Y el hecho de que él acceda a un plato de comida no significa que su familia, por esa vía, salga de la situación de pobreza. Si solamente analizamos el plato de comida, pero también el hambre cero tiene otra faceta, que es el de dinamizar la economía local, que sean los proveedores locales los que provean para el alimento escolar. Ese plato de comida que el niño ahorra a su familia también se valoriza. Y por supuesto va a llevar un aporte en monetario al hogar. Claro. Entonces hay varias miradas que se pueden analizar en el hambre cero. Ahí, Benjamín, la incógnita es, o lo que hay que saber es, ese 300 millones de dólares que se invierte, ¿por cuánto se multiplica en la economía? Sí. El que compra la carne, esa carne trajo un camión, el camión cargó combustible, el combustible dio un personal, cambió la rueda, y entonces todo ese fenómeno económico. En la estadística general, sí, yo me refiero a ese chiquito y su familia. El que accede a un plato de comida no quiere decir que su familia participe de todo ese proceso. Claro, pero el entorno participa. A nivel país, sí. A ver, por eso. Y a nivel país termina. Sí, eso. Te iba a dar la palabra justamente, Manuel, si querías agregar algo. Sí, bueno, con relación al tema hambre cero, hay que tener presente que ese es por llamarlo de alguna manera, un producto con un largo periodo de maduración. Es decir, lo que se sienta son las bases para una mayor retención. Eso no significa de que automáticamente ese niño esté educado y que va a salir de la pobreza. Va a salir de la pobreza si es eficaz y consistente la medida en el tiempo. ¿Por qué? Porque el periodo de maduración de ese producto está entre 15 y 20 años. Entonces, ahí es cuando tendríamos que empezar a ver los resultados de si la política implementada fue eficaz o no, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, en mi opinión, relevante, ¿verdad? Con relación a todo esto que estamos hablando sobre la publicación que hizo el INE, yo creo que es un instrumento válido para el diseño de políticas públicas que busquen mitigar estos elementos. O sea, yo creo que la pobreza, definitivamente, con estos indicadores, es una manera de medirla. La otra es la pobreza monetaria, que es la que, entre comillas, pasó al 23%. Es otro mecanismo de medición. O sea, todos son elementos que construyen ¿para qué? Para que las políticas públicas tengan consistencia. Entonces, yo lo veo de esa manera esta publicación. Hay que ver la coherencia y consistencia con todos los datos y si esto se traduce o no en políticas públicas concretas. Porque todo esto que se mencionó, que la economía creció, pero esto solamente se redujo a la mitad, está todo muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué digo que está todo muy bien? Porque realmente falta una política redistributiva. Claro. Y asumimos que para eso justamente eso va a venir solamente como impuesto. Y bueno, lastimosamente vamos a seguir con indicadores de que la economía crece, pero lastimosamente los resultados no son Manuel, la redistribución de la riqueza va a venir solamente con más impuestos, no hay otra forma. No existe otra forma. No, es que no existe. Esa palabra no se puede decir. No existe. Es que eso funciona de esa manera. Es la manera más eficaz para una redistribución. Pero es una pata nada más. ¿Por qué? Porque un sistema tributario progresivo significa que voy a sacarle a los que tengan mayor capacidad de generación de riqueza. Por eso es avanzar hacia un sistema cualitativo. Entonces,
Eso no se está discutiendo, eso no se está hablando, pero de vuelta es una pata, porque la otra parte siempre va a ser el presupuesto general de gastos, ¿verdad? Claro. Porque yo bien puedo recaudar más, pero si mi política de gastos no es eficaz, y bueno, lastimosamente ese mayor ingreso, como ocurrió en estos últimos 20 años, solamente se va a traducir en mayor ingreso para los funcionarios del Estado. Nuestros gastos son 90% rígidos. Obviamente yo creo que Claro. todas las En ese techo de estadísticas, la deuda pública todos los está datos del ya INE bastante son arriba. para crear estas políticas públicas para poder solucionar estos problemas de pobreza y otros más, o si no, ¿para qué existiría el Instituto Nacional de Estadística y Censo y todo lo que ellos se nos está creando proveen los desde ahí? datos. Claro, que estos datos ustedes pues le llevan justamente a cada entidad que se encargue de solucionar los problemas que están ahí. Ustedes hicieron el trabajo metodológico, el resto se tiene que cargar cada entidad. Perdón, Camilla, yo creo que el ministro de Educación y el ministro de Economía deberían desayunar todos los días con Iván. Totalmente, Exacto, totalmente. exacto. Todos los días. Todos los días que le lleva el secretario. Desayuno, Iván, venga a Por desayunar la con cara. nosotros. Sí. ¿Dónde está nuestra falencia? Ahí está, ¿Dónde tenemos que operar? me encanta. Hicimos un programa hoy para solucionar 1% de este país. Gracias Manuel. ¿Qué pasó? ¿Algo más? No, porque ya iba a plantear otro tema. Gracias. Le quiero agradecer. Me callo. Gracias, Manuel, por estar ahí del otro lado vía Zoom. Te agradezco. Y impuestos. Está prohibido decir en mi presencia. Pedir impuestos. Ella es una persona asumida. Buen resto de jornada. Gracias, Manuel. ¿Qué pasó, Benja? No. No, evasora. Una provocación. ¿no? Evasora es otra que, bueno, no voy a decir nada. Yo sigo pagando, no veo nomás dónde se vaya. Gracias, Iván. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. A las órdenes siempre. Muy bien, el que ama las estadísticas y nosotros nos vamos a la pausa y yo pago mis impuestos y si no, venía acá, ¿cómo era? Poco Brué. Venid. Orué sabe muy bien que le detesto, igual pago mis impuestos. Pausa ya volvemos. Último bloque de 12-8. Iba a decir el finado show de noticias. Último bloque de 12-8. Y tenemos, por supuesto, este repaso de que esto también es noticia. Adelante, señorita directora. Mujeres invitan a la marcha 25N por todos nuestros derechos y contra todo tipo de violencia. Esto es el próximo lunes. Y está, por supuesto, invitadas todas las mujeres. ¿Y que es contra todo tipo de violencia? Todo tipo de violencia. Violencia Camila. digital, violencia que te griten, todo es violencia. Disculpame que te interrumpa. Vos sabés que en noviembre del 1963, Martin Luther King hizo una marcha en Washington por la igualdad de los derechos civiles de los negros con respecto a los derechos civiles. Y había 500.000 hombres en la marcha. 500.000 personas participaban de la marcha. 100.000 eran blancos. Yo creo que en esta marcha de las mujeres también deberían ir los varones. Vos sabés que siempre se arma esa suerte de discusión, porque hay hombres que obviamente están en contra de la violencia contra la mujer y de repente dicen, no, déjenlos marchar a nosotras, pero independientemente de eso, yo no estoy en contra de que ningún varón vaya a la marcha, por ejemplo, porque evidentemente lo que sí me llama la atención es que las mujeres tenemos que seguir marchando para que se termine la violencia. En nuestro país existen tantas leyes que supuestamente son para proteger a la mujer y recién hablábamos acá en el primer bloque, la pandemia de la violencia doméstica que termina en feminicidio. Así que bueno, la que pueda, este lunes es la marcha del 25N contra todo tipo de violencia contra la mujer. Y yo no creo que hayan hombres que estén en contra de la violencia. Creo que hay hombres, porque si no parece que son la excepción. Hombres que están en contra y de la es marcha. al revés, en realidad. Hay hombres que practican la violencia de género fruto de una cuestión cultural, histórica, que merece una discusión por separado bastante más profunda. Son, como decía hoy Germán en el primer bloque, son unas bestias con patas, y con la disculpa de las bestias, que a veces son más protectoras, ¿verdad? Entonces, no es así. Yo creo que hay un camino equivocado que muchas veces se siguió en el curso en la última etapa del movimiento feminista, planteando que los derechos de la mujer se afirman en contra del hombre. Y es una distorsión, es un error. Hija, ¿sabes qué decía mi abuelo? A la mujer no se le agrede ni con el pétalo de una flor.
Es una Así me distorsión. mi abuelo de chiquitito. Está muy bien. Pero es está normal la que existan educación. esas distorsiones. Claro, pero en realidad justamente para que la gente entienda cuál es el origen del feminismo, es la igualdad, la lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer. Y lo que sigue ocurriendo lastimosamente acá en nuestro país, sigue habiendo desigualdad de derechos, desigualdad salarial, muchísima desigualdad en todos los sentidos. Y Por eso que garrote. exacto. Y por eso las mujeres tenemos que seguir marchando por nuestros derechos y en contra de todo tipo de violencia. Lo que me parece que es importante puntualizar, porque en distintos momentos, el movimiento feminista tiene más de 100 años, ¿verdad? Y fue adquiriendo distintos perfiles. La situación de las últimas décadas hizo que también la mujer empiece a agruparse en torno a un problema, un flagelo muy terrible, que es el del feminicidio, el de la violencia física, y entonces hubo un bandazo, si se quiere decir, no, los hombres son los culpables de nuestros males. Y en realidad no es así, pero es natural que durante un periodo, hasta que el movimiento se vaya ajustando, se planteen esos términos. De todas maneras hay que apoyar cualquier consigna que tenga que ver contra la violencia a las mujeres, aunque algunas de ellas no quieran inclusive la solidaridad, hay que apoyarlas. Socialmente eso es imprescindible. Y después habrá que ver cómo evoluciona el movimiento. Ojalá que si las mujeres no se agrupan para defender sus intereses, nadie lo va a hacer por ellas. O sea que yo quiero reivindicar a un dirigente colorado que en la década del 20 ya proponía el voto femenino, Telémaco Silvera. Llegó a ser vicepresidente del Partido Colorado y recorría el país, Carmiña, reuniéndole a las mujeres y organizándole a las mujeres. Qué espectáculo. 40 años antes que se instaurara el voto femenino. Él ya planteaba, obviamente fracasó en su intento, ¿verdad? Claro. Pero ya lo tanteaba. Pero ya estaba planteada desde ahí. Muy bien. Hace 100 años. El lema Hace 100 de años. la marcha de este lunes es por todos nuestros derechos y contra todo tipo de violencia. Y con esto hemos llegado al final del programa. Gracias, Gemavi, por haber venido. Muchas gracias, un Muchísimas placer, gracias. niña, un placer. Gracias, Felipe, querido. Un placer. Gracias, querida. Y gracias también a Por la orden Jessy siempre. por haber venido siempre. Benja, muchísimas gracias también. Nos Nos vemos mañana. reencontraremos mañana. Será hasta mañana a las 19 horas, como siempre, por Gen. Hasta mañana. Adiós.